¿Qué tal a todos? El día de hoy continuaremos con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades. La princesa llorando le preguntaba si de verdad era el rey demonio. Lucifer abrazándola le mencionaba a la chica que le agradecía por todo lo que había hecho. Incluso cuando todos cayeron en la desesperación y terminaron abandonándola, ella fue la única que no perdió su fe en ella hasta el final. Le preguntó a la pequeña princesa si acaso no sabía cuánto puede agradecer un dios algo así. El fantasma, observando la situación, dijo que un dios descendió personalmente. La princesa le preguntó al rey demonio qué pasaría con aquellos que la habían abandonado, a lo que éste le respondió que nada volvería a ella. Ni su alma ni su cuerpo, no quedaría absolutamente nada. Esto hizo que la chica se sorprendiera. La princesa pensó que no regresar al maestro demonio significaba estar abandonado por la eternidad. La chica llamó la atención del rey demonio y le preguntaba que por qué al menos no recibía sus almas en sus brazos. El dios ante aquella petición simplemente terminó aceptándola con una sonrisa en el rostro. Y entonces era momento de retirarse de inmediato. La energía comenzó a absorber todo lo que se encontraba en ese sitio, llamando la atención del prota, mientras que el fantasma mencionaba que eso le parecía increíble. Aquellos demonios que se habían desvivido anteriormente comenzaron a alzarse y fueron absorbidos por la energía oscura del rey demonio. Ahora nos encontramos en el palacio del rey, donde el prota se encontraba sorprendido, preguntando si ya habían vuelto. El sistema le mencionaba al chico que la misión secundaria había sido completada. El prota pensó que desde el principio entonces había algún lugar seguro para la princesa, al menos no había un lugar seguro en ese planeta para ella. Pero si lo pensabas, era bastante simple después de todo. El lugar más seguro para un demonio es al lado del rey demonio. El rey demonio le dijo al prota que la misión había terminado con éxito. El prota le preguntó si era eso lo que tenía planeado desde un principio. Si hubiese podido descender, podría haber terminado con eso hace mucho tiempo por sí mismo. El dios le dijo al prota que tan solo estaba esperando el momento adecuado. Cuando tan solo quedó uno de sus creyentes, ya no había necesidad de contenerse. Y cuando Oman envió a uno de sus ángeles hacia el prota, se abrió una oportunidad para que ella pudiese descender. Gracias a eso, todo salió a la perfección. El prota le preguntó al dios si acaso eso era todo. Chasqueando sus dedos, el dios le mencionó al prota que no, eso no podía ser, ya que lo había hecho bastante bien, más que suficiente. Así que por esa razón le mostraría algo interesante, transportando al prota y al fantasma hacia otro sitio. El fantasma preguntaba si acaso ese es el universo mismo. El dios terminó llamando la atención del prota y le pidió a este que observara eso, pues ese planeta es VGZ, un mundo que ya no le pertenece. Y entonces ahora podía hacer lo que quisiera, preguntando si acaso no era así, preguntándole esto directamente al dios del planeta, Oman. El fantasma se encontraba sorprendido por lo que estaba observando, preguntando si acaso esa era magia de oscuridad, la cual se encontraba envolviendo completamente el planeta. Desde el planeta observamos cómo un ser comenzaba a salir, mencionando que su mundo no podía ser destruido. Este era el mismísimo dios Oman. Este le dijo al rey demonio que ese mundo le pertenecía. El rey demonio le dijo que sí, ahora le pertenece únicamente a él. El prota, escuchando todo esto, se veía bastante asustado y sorprendido. El rey demonio le dijo a Oman que entonces tenían que morir junto a lo que era suyo. Oman le gritaba que no podía perder, pero el rey demonio simplemente terminó presionando su puño con fuerza. Esto hizo que la energía oscura comenzara a imbuir completamente el planeta, acabándolo desde adentro. Lucifer dijo en ese momento que ahora sí todo se había terminado, mientras que el fantasma y el prota observaban lo que estaba sucediendo, pues la estrella había muerto. El planeta pasó a ser un pedazo de piedra árida y flotando en el espacio. El prota, luego de observar aquello, pensó que literalmente es un monstruo. Es la diferencia entre un niño y un adulto. Incluso Lucifer podría haber manejado todo por sí sola. El chico le preguntó si realmente necesitaba llamarlo desde el principio. El dios le dijo al prota que si destruía ese mundo, nada le pertenecería y nada volvería a ella. Y el alma de la voluntad de todos terminaría perdiéndose, y eso era lo que más odiaba. El prota le preguntó que cuando decía que le pertenecía, ¿acaso se refería a la princesa? El dios le dijo al prota que así es, gracias al prota pudo traerla de vuelta a salvo. Esa era una pobre niña, pero también era una niña por la que estaba muy agradecida. Y aunque había sido abandonada y sufrió mucho, nunca dejó de pensar en ella. Había salvado a alguien así, era realmente increíble, no estaba del todo mal. Por esa misma razón le dijo al prota que tenía su agradecimiento y había cumplido con la misión satisfactoriamente, así que era momento de recibir su recompensa. El sistema le notificaba al prota que había obtenido la magia oscura, ahora podía manipular la magia oscura. Sorprendido por lo que veía, el fantasma preguntaba si era de verdad. Un humano podía utilizar la magia negra, eso es completamente imposible. La diosa le dijo al prota que era momento de revisar su panel de estado, a lo que el chico le preguntaba a qué se refería. El dios le dijo al prota que el método básico para obtener la magia oscura es igual a cualquier otra fuente, mostrándonos que la magia oscura del prota se encuentra 10 de 10. Esta le dijo al prota que aumentaba con cada nivel, pero sería un poco decepcionante dejarlo así, preguntándole al prota si acaso no lo pensaba de esta manera. Así que lo otro que le entregaría sería algo adicional. El sistema le notificó al prota que había aprendido la habilidad espacial de activación robar la oscuridad.
El dios comenzó a explicarle al prota que una vez que acabe con un enemigo su magia oscura aumentaría. ¿Acaso no tenía una habilidad parecida a esa? El sistema también le notificó al prota que había obtenido el título favorecido por el rey demonio. El dios continuó mencionándole al chico que si rezaba hacia él podría aprender nuevas magias oscuras. Y por supuesto no sería del todo gratis, tal como hacían con el dios de la magia debía de ofrecerle algo a cambio, y si estaba relacionado con la magia oscura sería mucho mejor. Además, como se sentía generosa, le daría un servicio adicional. El sistema notificó al prota de que había aprendido la magia negra de nivel básico, vegetación retorcida de Decarabia, y había obtenido la magia negra elemental alteración emocional de Raum. El fantasma le dijo al prota si acaso eso no es la habilidad, pero el chico terminó completando lo que iba a decir. Es la habilidad que utilizaba aquel guía del pecado. El dios le dijo al prota que entonces solamente quedaba una cosa más. El ser que había destruido su mundo. Esto llamó la atención del prota rápidamente. El dios le dijo al prota que para ir directamente al grano era correcto, llamando la atención del prota. Ellos nacieron como trascendentales y ahora se les conoce como dioses antiguos. Y en un tiempo todos los dioses del mundo eran esos antiguos dioses, pero ellos tomaron su lugar y los terminaron sellando. Y por supuesto Lucifer no es la excepción. El prota preguntó que entonces por qué destruyeron su mundo. El dios le dijo que la pregunta tenía una falla, pues el mundo que destruyeron no fue solamente el mundo de ellos. Comenzó a relatar que 12 años, eso es lo que les ha tomado destruir 258 estrellas, o en este caso planetas, y han estado actuando con un fervor desmedido. Esto llamó la atención del prota. El chico preguntó que por qué estaban haciendo algo así. El dios le dijo al prota que él tampoco lo sabía, pero son seres derrotados aferrándose patéticamente, entonces es necesario reconocer sus motivos, aunque tenía algunas cortas conjeturas. Estos dioses los detestaban porque ellos terminaron tomando sus lugares en los laberintos, y de los aventureros de todos los mundos que pueden adentrarse a los laberintos. El prota preguntó si acaso querían destruir los mundos que pueden entrar a los laberintos. El dios le dijo al prota que tan solo es una suposición, a menos de que vayan directamente y se los pregunten no sabrían con certeza si realmente era cierto. El prota dijo que al parecer esta conjetura parecía muy probable, y ahora había algo más que le gustaría saber. El dios le dijo al prota que allí era donde se terminaba todo, no podía decirle más, pues aún no tiene el nivel necesario, y el hecho de que le haya contado todo hasta ese punto ya era ser bastante generoso, tenía que preguntarle el resto cuando descienda nuevamente. El prota le dijo que lo podía entender, y le agradeció al dios por todo, comenzando a pensar que habían ciertos límites según el nivel de cada piso. Y bueno, en realidad no estaba lo suficientemente cerca de los pisos inferiores. El dios en ese momento observó fijamente al prota. Llamó la atención del chico y le dijo que realmente era fuerte, pero eso solamente es relevante en los niveles más bajos. Y a medida que el prota progrese, los enemigos serían cada vez más poderosos. Lo mismo ocurría con las pruebas de los dioses que no se preocupan por su vida le impondrían pruebas bastante duras. El prota le dijo a la diosa que de todas formas lo iba a intentar, mencionándole a esta que ya lo conocía. La diosa le preguntó al prota que qué tal si hubiese una forma más fácil de poder hacerlo, una manera en la que podría volverse mucho más fuerte. Tarzan le preguntó si acaso hablaba de hacer un contrato de apóstol, pues agradeció la oferta pero él inmediatamente la diosa terminó interrumpiéndolo. Enojada y sonrojada le preguntaba que quién había mencionado un contrato de apóstol. Esto hizo que el prota y el fantasma se sorprendieran. Tarzan le preguntó que entonces de qué se trataba, pero enojada la diosa le dijo que no lo sabía, así que tenía que largarse, y si seguía preguntándole entonces terminaría aplastándole la cabeza. El portal terminó abriéndose justo detrás del prota. Luego de aquella demostración de emociones, la diosa le dijo al prota que entonces esa era su última bendición. Cuando se encuentre con seres inferiores en el laberinto podía utilizar su nombre, a lo que el prota terminó agradeciéndole a la diosa por esto. Tarzan pensó que entonces podía invocar el nombre del rey demonio. Un rato después, el prota mencionaba que finalmente había regresado al piso 19. Mientras se retiraban del altar, el fantasma le dijo al prota que los dioses son seres tan poderosos, nunca imaginaría que pudiesen destruir una estrella con tanta facilidad. El prota le dijo al fantasma que sentía una pequeña opresión en su pecho. Entonces, ¿los dioses del laberinto que había conocido hasta ahora realmente eran seres así de poderosos? ¿Y realmente podía llegar a ser tan fuerte como ellos? Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el taller del herrero. El prota llamó la atención del herrero, pero este último, observando al chico y a la energía ominosa que lo envolvía, le preguntó si acaso había conocido a un demonio. Y además, era raro ver a alguien vivo luego de verlos. El prota le preguntó que cómo lo había descubierto. El herrero le dijo al chico que por supuesto porque podía sentir su poder y al parecer se había enfrentado contra uno bastante inusual. El prota le preguntó al herrero si acaso sabía lo que significaba la marca que tenía en su mano. El herrero le dijo que emanaba bastante poder oscuro. ¿Acaso sería el mismísimo Lucifer? El prota, dándose cuenta de que era algo característico, terminó llamando la atención del herrero y le dijo a este que tenía algo que mostrarle, sacando lo que le había entregado el dragón de aquel planeta BGZ. El sistema mencionaba lo siguiente: garra de dragón dorado. Es parte de quienes protegen el mundo. Nadie puede tocarlo a menos de que goce de gran talento.
El herrero, al observar el objeto, le preguntaba al prota que de dónde había sacado eso, a lo que el chico le respondió que lo había obtenido por allí. El prota pensó que en Vegeta no solamente conservaba las garras que había obtenido de Balrog, sino que también bastantes cosas inesperadas, como la habilidad que obtuvo luego de derrotar al ángel de Harmón, habilidad especial siempre activa, antiteísmo. Comprensión de la habilidad 2%. La voluntad de resistir a Dios. Todas las habilidades aumentan cuando se trata con seres directamente relacionados con Dios, y la voluntad no se rompe fácilmente. Además, también tenía el poder divino, comprensión de esta habilidad 0%. El poder divino es una gracia que se te concede cuando confías y sigues a alguien, pero no parece significar nada aún. Tarzan, observando esto, preguntaba qué era eso de reciente. El prota, utilizando la energía sagrada, pensaba que el poder divino es el poder dado por Dios. El fantasma le dijo al prota que aunque lo tenga no seguía a ningún dios, entonces ¿qué haría con esa energía? El prota le respondió que no lo sabía, sobre las habilidades dadas por el demonio era otra cosa diferente. Magia negra, comprensión de la habilidad 1%. Puede manejar la magia de los dioses demoníacos. Consume energía mágica para utilizar la magia negra. El poder y el alcance varía según la energía mágica consumida. Por ahora solamente podía reunir fuerza básica. El prota dijo que la explicación es un poco extraña, pero se supone que podía controlar una cantidad de energía mágica cuando lo utilizaba. ¿Y acaso eso significaba que la potencia y el alcance también cambiarían? Brujo principiante, la llama falsa de Marcosias. Costo de mana 13 puntos, consumo básico 5, comprensión de la habilidad 1%. Invoca una sustancia en forma de llamas manejadas por el diablo Marcosias. Habilidad especial siempre activa, robo de oscuridad. Comprensión de la habilidad 1%. Una energía oscura ha quedado grabada en ti, cada vez que acabas con un enemigo le robas su oscuridad. Título, aquel que es favorecido por el rey demonio, una especie de símbolo que se le da a aquellos que le importan. Puede aprender y utilizar su magia, Reyes Magos más 5. Tarzan pensaba que ese patrón debe de ser alguna especie de prueba. El prota dijo que esa magia negra es la utilizada por el guía del pecado, preguntando si acaso no es así. Brujo principiante, la vegetación retorcida de Decarabia. Coste de la magia 12 puntos, consumo básico del poder mágico 6, comprensión de la habilidad 1%. Decarabia se ocupa de convocar vegetación, parece que solamente puede convocar los fragmentos de las raíces que se tragó la estrella. Magia de oscuridad básica, el trastorno emocional de Raum. Coste de maná 7 puntos, consumo de la magia básica 3 puntos, comprensión de la habilidad 1%. Utiliza la intervención emocional de Raum, el demonio. Muestra una terrible ilusión a la persona en la cual se utiliza. Por ahora solamente puede mostrar ilusiones en las categorías que los humanos pueden imaginar. El herrero le preguntaba al prota si acaso había terminado las comprobaciones, y esas habilidades olían bastante extraño. El prota le preguntó al herrero si acaso podía olerlas. El hombre le dijo al prota que sí, pero solamente dentro del límite de lo posible, y aunque sí es el material central de la garra de dragón, los demás ingredientes también tienen que tener un aroma similar, por lo que el prota tendrá que bajar al menos unos 10 pisos para poder conseguir uno de estos. El prota le dijo al herrero que entonces tenía que tomarlo mientras él iba por el resto de ingredientes, a lo que el herrero le respondió al chico que entonces haría su mejor esfuerzo. Tarzan se encontraba pensando que entonces suponía que tenía que enfrentarse a los espíritus. El fantasma le preguntó al prota que entonces cómo lo sabía, acaso alguien se lo había dicho, pero el prota simplemente guardó silencio. El prota recordó cómo Leta John le mencionaba al chico que a partir del piso 20 aparecían espíritus. La chica le preguntaba al prota si acaso le había dicho que le había costado mucho sin ataques físicos. Pero el primer espíritu era uno llamado, no recordaba su nombre en ese momento. Aunque de la nada una llama comenzó a aparecer delante del prota, el sistema le notificaba que había aparecido un espíritu de la llama de nivel bajo del laberinto. Tarzan dijo que se encontraba justo allí. El sistema le mencionaba al chico que comenzaba la misión del piso 21, tenía que derrotar al jefe del piso 21 y conseguir la recompensa. La recompensa a generar era el orbe espiritual, además de la recompensa secreta. Mientras el prota observaba al espíritu de la llama, este último terminó realizando múltiples ataques de fuego en dirección al chico. Tarzan, observando esto, inmediatamente terminó activando su habilidad salto aéreo. El prota había activado la flecha helada y también la gigantesca bola de fuego. Tarzan terminó realizando varios ataques a una gran velocidad y atacando múltiples direcciones diferentes. Luego del impacto, una gran cortina de vapor terminó alzándose en el área, mientras que el fantasma le gritaba al prota que tenía que tener cuidado. El sistema le notificó al prota que no había dañado al espíritu de la llama de nivel bajo. Tarzan, observando lo que estaba delante de él, mencionaba que no había sufrido ningún daño, entonces ¿qué debería de hacer? ¿Y acaso tendría que probar con otro tipo de métodos? El prota pensó que no sabía si tendría que utilizar el poder divino, pero entonces ¿qué tal probar esa nueva magia? Tarzan terminó activando las llamas falsas de Marcosias. Este ataque había sido efectivo, ya que el espíritu terminó recibiendo 106 puntos de daño. Y luego el daño se había duplicado, siendo así un total de 302 puntos de daño más los 106 anteriores.
Una enorme explosión se hizo presente en el sitio. El sistema le mencionaba al chico que había ganado contra el espíritu de la llama de nivel bajo, había obtenido un orbe espiritual. Tae-san preguntaba si entonces la magia negra le podía causar daño. El fantasma le dijo al prota que por supuesto, ya que los espíritus son la vida de la naturaleza. Por esta razón, los ataques de la naturaleza no funcionan, y en última instancia Dios da a los aurores al mundo por lo que no funcionan. Pero la magia negra es magia que proviene de los demonios. El prota preguntó si entonces como no es natural esta puede provocar daños. El fantasma le dijo al chico que así es, pues ese es el concepto básico. El prota se dio cuenta que su energía mágica de 10 puntos había disminuido a 0. El chico dijo que aún así no tenía suficiente energía mágica para atacar con eso múltiples veces. Y antes de nada debería de asegurarse de informarle de esto a Leta John. Un rato después, observamos cómo el prota se encontraba moviéndose a gran velocidad por el nuevo campo. El chico mencionaba que no hacía falta que le dijera nada, aún así, pero justo en ese momento el fantasma terminó llamando la atención del prota. El fantasma le dijo al prota que los espíritus allí no podían atacarlo, así que simplemente debía de ignorarlo y solamente dirigirse a la habitación por la misión. Tae-san terminó llegando justo delante de una puerta roja y comenzó a caminar hacia el interior de aquella habitación, aunque una risa terminó llamando la atención del chico. Otro fantasma comenzó a girar en torno al prota y le mencionaba al chico que se trataba de un cliente. El sistema le mencionaba al prota que se había encontrado con un espíritu loco. Aquel espíritu terminó llamando la atención del prota y le mencionaba al chico que era un gusto poder conocerlo. Mientras el espíritu daba vueltas alrededor del prota, el chico le mencionaba a este que quería bajar por el laberinto, a lo que el espíritu le preguntaba si de verdad era lo que quería. Tae-san le dijo que para lograr eso tenía que derrotar a los espíritus. Estas palabras del prota rápidamente llamaron la atención del fantasma loco, el cual le preguntaba al prota acerca de derrotarlos para poder bajar. En ese momento enojado le dijo al prota que entonces tenía que derrotarlos, tenía que ir a derrotarlos a todos esos, y tenían que acabar a quien decían que no era normal. El fantasma del príncipe, observando la situación, se encontraba mencionando que ese tipo no había cambiado. El fantasma loco le dijo al prota que primero tenía que ir derecho y luego a la izquierda. Hay una habitación escondida allí, y hay un golem hecho por el rey que lo había abandonado. Si lo evitaba podía conseguir el agua del manantial y entonces le daría la fuerza. El sistema le mencionaba al prota que había iniciado una submisión. El espíritu que se había vuelto loco odiaba a quienes lo hicieron así, por lo que el espíritu quiere que el prota recupere el manantial natural consumido por el golem. Como recompensa el prota recibiría una habilidad para atacar a los espíritus. El fantasma loco le dijo al prota que tenía que ir y regresar ya que él estaría allí esperándolo. Tae-san le preguntaba al príncipe si acaso siempre era así. Este último le respondió que sí, siempre hacía lo mismo. Simplemente está loco y su función es enseñar a cómo lidiar con los espíritus del piso 21, así que no volvería a verlo una vez que la misión termine. Tae-san se preguntaba si acaso eso de verdad era cierto. Un rato después, el prota terminó llegando a la habitación oculta del piso 21. Justo en ese momento, el sistema le notificó al prota que había aparecido el golem de brasas creado por el rey espíritu de la llama. El príncipe le dijo al prota que el golem solamente deja de funcionar durante 1 minuto al día y debía de hacer eso rápido y completamente listo. Tae-san le preguntó que entonces qué pasaba si lo eliminaba, a lo que el espíritu le dijo al prota que no importaba, pero tampoco es necesario. Tae-san dijo que entonces era momento de ver qué resultaba de aquello. Justo en el momento en el que el prota estuvo al rango del golem, este último comenzó a moverse para atacar al chico. Tae-san rápidamente terminó activando su habilidad salto aéreo, y al realizar un ataque con una de sus espadas, el sistema le mencionaba al chico que no había recibido nada de daño. Tae-san comenzaba a mencionar que es otro enemigo al cual sus ataques fortalecidos no tienen efecto, y qué tal entonces si utilizaba aura. Al realizar aquel ataque el prota había infligido 47 puntos de daño al golem de brasas. Tae-san se dio cuenta de que esto funcionaba, pensando que entonces los golems son bastante diferentes a los espíritus, y los ataques a su defensa son efectivos, por lo cual podía hacerlo. 2 horas después, el prota finalmente había acabado con aquel golem. El nivel del chico terminó subiendo en 3 niveles de un solo golpe, y su poder espiritual se había activado. De forma permanente la fuerza aumentaba en 34 puntos, la agilidad en 22 y la resistencia en 102. Observando al prota, el fantasma mencionaba que era increíble, le dio y había mejorado muchas cosas. Pero ¿cómo algo así era posible? El sistema le mencionó al prota que había obtenido el fragmento del rey espiritual, había obtenido el mineral que protege el núcleo. Además, Tae-san lo había logrado con éxito una y otra vez, al completar tareas simples y repetitivas sin distracciones. Había obtenido la habilidad especial siempre activa Perseverancia. Esto llamó la atención del prota. Tae-san pensó inmediatamente que al fin tenía todas las habilidades básicas para obtener el plus. El sistema le mencionó al prota que el nivel de habilidades para ver había alcanzado el 100%. Clarividencia había evolucionado y se había convertido en una habilidad de activación especial, Reconocimiento. Habilidad de activación especial Reconocimiento, comprensión de la habilidad 1%. Puede obtener información aproximada sobre el tipo de evaluación del objetivo. Tae-san preguntó si acaso debería de probar esa habilidad Reconocimiento.
El sistema le mencionó al chico que había activado la habilidad, mientras que el fantasma se encontraba sorprendido por esto. El sistema le menciona al prota lo siguiente: el enterrado, estado, alguien a quien se le ha confiado un sueño fantasmal. Tae-san pensó en esto que le había mostrado la ventana del sistema. Y el fantasma, enojado por lo que el prota había visto, le preguntaba que por qué sonreía de esa manera. Un rato después, el prota terminó llegando a la habitación del fantasma loco. El prota le dijo al fantasma loco que finalmente le había traído el agua de manantial, activando también su habilidad de reconocimiento. El sistema mencionaba lo siguiente: espíritu loco, estado inestable, un espíritu que desea la perfección y anhela venganza. El espíritu comenzaba a reírse y mencionaba que le parecía excelente, con eso se sentía mucho más completo. Inmediatamente le dijo al prota que ahora mismo le daría una habilidad. El sistema le notificó a Tae-san que había superado la búsqueda del espíritu, había obtenido la habilidad especial siempre activa Golpe Espiritual. Inmediatamente abriendo el sistema, Tae-san le mencionaba al espíritu que también había derrotado al golem. El espíritu loco le preguntó al prota si de verdad había vencido al golem. Tenía que esperar un momento, tenía que dejarle ver eso. Fragmento del rey espiritual. Una parte del poder contenido del rey espiritual de la llama está en esa piedra. El fantasma loco le dijo al prota que él es completamente diferente a otros clientes, era increíble, podía ayudarle. Le preguntó al prota si acaso lo ayudaría, llamándolo gran invitado, a lo que Tae-san le respondió que por supuesto. Esto dejó al fantasma del príncipe sorprendido. El fantasma loco le dijo al prota que si obtenía un núcleo entonces sería un espíritu completo. Y eso por supuesto lo haría muchísimo más genial. El sistema le mencionó a Tae-san que había activado una submisión. El espíritu que se había vuelto loco quería resolver su inestabilidad y mejorar. La elección quedaba en manos del jugador, recompensa todo lo que el espíritu loco pueda darle. El espíritu loco le dijo al prota que tenía que reunir todos los núcleos que les permitirían convertirse en un espíritu completo. Con eso se volvería realmente grandioso. La misión nuevamente apareció delante del prota. El fantasma del príncipe le preguntaba al prota si acaso lo iba a aceptar. Ya había obtenido una habilidad para atacar a los espíritus después de todo. Tae-san le respondió que por supuesto, ya que no tenía la intención de descender al laberinto de manera ordinaria como los demás. Si recibía la recompensa podría hacerse mucho más fuerte. Tae-san le dijo al espíritu loco que entonces aceptaría su misión, entonces tenía que decirle qué era lo que quería. El espíritu loco comenzó a reír como un maníaco. Le dijo al prota que ahora mismo estaba muy inestable, así que necesitaba alcanzar un estado estable. Y quería ser perfecto, para eso necesitaba reunir mucha fuerza. Así que primero tenía que derrotar al jefe del piso 21. Tenía que acabar con ese tipo y traerle su núcleo, ese enorme núcleo. Entonces podría mejorar. Así que le dijo al prota que tenía que cuidarse, llamándolo gran invitado, su venganza ahora estaba cerca. El fantasma comenzaba a mencionar que atrapar al golem como condición para la misión secundaria, porque el laberinto creaba algo así. El fantasma seguía pensando que cuando estaba vivo tampoco le era posible poder enfrentarse a los golems. Y si lo piensas con frialdad, es una misión imposible desde el principio. Pero Tae-san logró lo imposible dejando de lado los métodos sencillos. Tae-san mencionaba que tal vez los dioses del laberinto esperaban este nivel de dificultad. El fantasma le dijo al prota que eso tal vez es una idea bastante aterradora. Aunque bueno, es algo imposible desde el principio. El fantasma le dijo al chico que así es, no todos los aventureros pueden volverse tan fuertes como Tae-san. Volvemos al piso número 21 del laberinto. El sistema mencionaba que se había activado la flecha de hielo. El jefe de nivel 21, espíritu de fuego intermedio del laberinto, había sido derrotado. El nivel de Tae-san había subido. Se había activado la mejora espiritual. Habilidades habían aumentado de forma permanente: 15 puntos en la fuerza, 11 puntos en agilidad, 5 puntos en inteligencia y 55 en resistencia. Además, terminó obteniendo ascuas de fuego. El fantasma le dijo al prota que al parecer el premio era bastante bueno. También había obtenido el núcleo del espíritu de fuego intermedio del laberinto. Y también había obtenido la esfera del espíritu. Tae-san dijo que tal vez ahora que se había encontrado con el herrero debía de hacer otra parada. El chico terminó abriendo su ventana de estado. Comenzó a mencionar que decía que la magia negra subía de nivel al acabar con enemigos. ¿Acaso había subido de nivel esta vez? Vemos entonces cómo la magia negra de Tae-san ahora se encontraba en 27 de 27. El fantasma le dijo al prota que definitivamente había subido de 10 puntos a 27 puntos. El chico dijo que había terminado despejando el piso 21 y además la subida fue alrededor de 10 puntos. Suponía que con el tiempo sabría lo mucho o poco que podría subir esta habilidad, pero por ahora debería de regresar y reportarle al espíritu que había completado la misión. Llegando al escondite del espíritu loco, este le mencionaba al prota que de verdad había regresado. Le dijo al prota que no tenía que decirle que ya lo había completado. Comenzando a reír mencionaba que como se esperaba, eso le gustaba muchísimo. Tae-san le dijo que bueno, ¿cuál era el siguiente objetivo? Núcleo de espíritu de fuego intermedio del laberinto. Alguien con inestabilidad podría obtener estabilidad al absorber el núcleo del espíritu.
El fantasma le dijo al prota que le agradecía, entonces el siguiente es el piso 23. Hay una habitación oculta allí. Comenzaba a repetir muchas veces la palabra habitación oculta. Le dijo al prota que tenía que derrotar al jefe de ese lugar y regresar con él. Un rato después, iniciaba la misión del piso 22, objetivo derrotar al jefe del piso 22 y pasar al siguiente, recompensa un grimorio de la oscuridad, además de una recompensa oculta. Monstruo del piso 22, espíritu de hielo menor del laberinto. Tae-san, comenzando a derrotar a los espíritus de hielo, mencionaba que entonces, al parecer, el herrero había hecho un buen trabajo con los materiales que le había entregado, y con una buena arma podía despejar el piso fácilmente, incluso sin utilizar habilidades. Y ahora no esperaba que eso fuera tan sencillo después de todo. El prota se encontraba empuñando la reliquia de Carbet, la espada impregnada con la sangre ancestral. El arma ahora proporciona lo siguiente, más 40 puntos de ataque, y obtiene otros 15 puntos al enfrentarse a enemigos, infundiendo la espada con el atributo de fuego. Tae-san dijo que había aumentado 10 puntos de ataque en comparación a antes de ser mejorada y ahora también tenía el atributo de fuego. Eso hace que se emocione por los otros materiales que le había dejado al herrero. El fantasma le dijo al prota que el mineral que había obtenido después de derrotar al golem, incluso el mismo herrero parecía bastante sorprendido también, y se preguntaba qué resultaría de algo como eso. Mineral protector del golem. Un mineral especial que protege el núcleo del golem, es posible ser refinado. Serin, una piedra impregnada con la energía de la alineación, y parece que un herrero podría encontrarle un uso útil. Tiempo después, el prota preguntaba qué era lo que tenía justo delante. El sistema le notificó a Tae-san que había descubierto el altar de Papsha. Tae-san preguntaba si de verdad era un altar. El fantasma preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, por qué se encontraba eso en el piso 22, y añadía que la vez pasada eso se encontraba en un lugar mucho más profundo. El fantasma le explicó al prota que el nombre del dios Papsha es el dios de la autoafirmación. Tae-san le preguntó al fantasma que qué tipo de pruebas colocaba ese dios. El fantasma le dijo que es literalmente un dios que te da una prueba. Demuestra quién eres, tenía que demostrar lo que había acumulado o algo así. Y en cuanto a la tasa de éxito es una prueba bastante fácil, pero es algo realmente ambiguo. Y la mayoría de los aventureros que recuerda han pasado la prueba de Papsha. Y todos aquellos que no eran tan excepcionales, todos los que más bien se encontraban en el término promedio para ser más exacto. Aunque el laberinto no considera a los aventureros ordinarios, esa tasa de éxito no tiene sentido, y algunos de los que pasaron la prueba cambiaron un poco, y por supuesto se refería a su forma de hablar y de comportarse. Tae-san preguntaba si acaso era como una especie de doble o algo similar. El fantasma le dijo que no se trataba de un doble, pero a los que habían cambiado les terminaron llamando falsos. Tae-san le preguntó al fantasma que qué dijeron los que regresaron sobre aquella prueba. Solo tenía que probar su propio valor, eso era todo. Hay demasiadas cosas extrañas, no podía averiguar nada sobre esa prueba. Y por supuesto tampoco tenía la intención de arriesgarse, así que por supuesto no la aceptó. ¿Pero acaso Tae-san deseaba desafiarla? Tae-san le dijo al fantasma que por supuesto no pensaba retirarse justo ahora. La submisión había iniciado. Papsha quería ponerlo a prueba por haber llegado hasta su altar. Si aceptaba la prueba comenzaría de inmediato y si la pasaba recibiría una recompensa. Recompensa determinada por Papsha según su desempeño. Tae-san, observando esto, pensaba que los dioses allí esperaban una fuerza de su nivel. Entonces la prueba de un dios también debería de ser adecuada para él. En ese momento Tae-san había sido llevado a otro sitio, preguntando que en dónde estaban ahora mismo. Vemos cómo justo delante del prota alguien había aparecido. El sistema le mencionaba al chico que tenía que probar su propio valor, mientras que otro Tae-san aparecía justo delante de él. El fantasma le dijo al prota que es exactamente igual, es como un espejo perfecto. Tae-san le dijo al fantasma que no estaba del todo seguro, pues para quien lo ve así es como se ve, es completamente igual. El rostro, la altura, la complexión y el equipo. El doble del prota se movió a gran velocidad y terminó realizando el primer ataque. Tae-san se dio cuenta de lo que estaba haciendo, es la espada del lobo de la tormenta. Emocionado, Tae-san dijo que entonces este también posee habilidades. El clon del prota se lanzó a atacarlo con todas sus fuerzas mientras le pedía a este que muera ya que su alma le pertenecería. Tae-san dijo en ese momento que su nivel no es nada del otro mundo y terminó realizando un ataque haciendo que su doble comenzara a preocuparse por esto. El doble de Tae-san terminó retrocediendo ante aquel ataque. El sistema le menciona a Tae-san que la influencia de la autoridad de Papsha como costo, el área de influencia de Papsha se había reducido. El sistema le mencionaba a Tae-san que Papsha le proponía una prueba mucho más difícil, a lo que el chico terminó aceptándola. El sistema le notificó a Tae-san que el dios mostraba complacencia. Ahora mismo el doble tenía un aura completamente diferente. El sistema le mencionaba que un alma distinta residía en el cuerpo del doble. Este comenzaba a sonreír y de manera calmada cambió aquella expresión. Comenzando a balancear las espadas con tranquilidad, mencionaba que hacía tiempo que no estaba en el laberinto. Le dijo al prota que estaba encantado de conocerlo, llamando al aventurero, y por supuesto esto llamó la atención de Tae-san.
La persona delante del prota que se encontraba ocupando el cuerpo de su clon le dijo que él es el apóstol del Gran Papsha, y el que ha pisado las profundidades, mencionando que su nombre es Malestem. El fantasma sorprendido se preguntaba si de verdad era él. El fantasma le preguntó que dónde había estado todo ese tiempo, ¿acaso de verdad se había convertido en un apóstol? El apóstol observaba al fantasma y lo llamaba héroe, preguntándole qué le traía a ese lugar. Tarzan le preguntó al fantasma quién era, al parecer se conocían. El fantasma le explicó al prota que es uno de los aventureros que descendió al laberinto aproximadamente en la misma época que él, pero no estaba afiliado a los guías del pecado, un aventurero que había superado el nivel 70 al igual que él y utilizaba dos espadas, pero una de estas la utilizaba en un estilo inverso, y era mucho más enfocado en el arte de la espada que en la habilidad. El apóstol confundido preguntaba que qué era lo que estaba sucediendo, pues en qué piso se encontraban. Observando la ventana de estado del cuerpo del clon, inmediatamente se preguntó si de verdad es el piso 22. Al mismo tiempo se encontraba sorprendido, pues cómo podía alguien tener tales estadísticas, tanto habilidades mágicas como incluso magia negra en un piso tan bajo. El sistema mencionaba que Malestem había lanzado una flecha de hielo. Malestem también había realizado la aceleración mágica. El apóstol le dijo al prota entonces que esa sería una experiencia realmente divertida, preparándose para atacar al chico. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.